Bien, buenos días. Vamos en primer lugar, a decir el título del mensaje, porque considero importante que conozcamos nos llamamos cristianos, el cristianismo, lógicamente el fundador es Cristo, y no hay nada mejor para un cristiano que conocer la persona de Cristo. Eso cuando se estudia en seminarios y demás, a esa asignatura se le llama Cristología, que es todo lo concerniente a la persona de Jesucristo. Y hay un teólogo español, catalán, llamado Fernando Lacueva, él murió hace años, que él decía que la Cristología es la columna vertebral del resto de las doctrinas, porque si el cristiano no conoce a Cristo, pues lógicamente ya andamos perdidos en otros asuntos. Por eso en esta mañana yo voy a hablar un poco precisamente de Jesús para conocerlo un poco más, y he titulado El enviado rompe el silencio mesiánico. ¿Y qué es el silencio mesiánico? Bueno, él como Mesías, como enviado del Padre, él no quiso en un principio de su ministerio, cuando recién sale de casa, en Nazaret, empieza a tener los primeros encuentros con Juan el Bautista. Al principio nadie le conocía, posteriormente vinieron sus años de popularidad y ya la gente empezó a conocerle y a seguirle por multitudes. Y vamos a ver cómo él en ningún momento, al principio de su ministerio, él decía quién era. Al contrario, a la gente le mandaba que callasen. Por favor, no digas, no hables. Cuando alguien al principio de conocer el Evangelio empieza a leer las Escrituras y dice, ¿y por qué este interés de Jesús? Porque no le conocieran. Por eso de ahí el título, Rompiendo el silencio mesiánico. Si lo interesante es que todo el mundo supiera que él realmente era el Mesías. Pues voy a hablar en esta mañana solamente, voy a hacer alusión a dos evangelios, al de Marcos y posteriormente al Evangelio de Juan, y de ahí no voy a salir a ningún otro evangelio. ¿Por qué? Pues porque en la teología precisamente de Marcos se le llama secreto mesiánico o silencio mesiánico a todos los acontecimientos en los que Jesús manda callar a la gente con una intención, ocultar su identidad. Que nadie supiera que él era el enviado, el Mesías por el Padre a la tierra con un propósito y con un objetivo, con unas metas. En un principio, posteriormente, esto cambia. Y empezamos leyendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 40 al 45. Leeremos dos textos simplemente que fundamentan lo que estoy diciendo. Jesús interesado en que nadie supiera cuál era su identidad. Dice así: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, haciendo cumplir la ley. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, no a publicarlo de cualquier manera, sino a publicarlo mucho, que todo el mundo se entere que Jesús me ha limpiado, era leproso y ya no lo soy, empezó a contarlo, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Él ya no podía entrar con toda la libertad que él quisiera a ninguna ciudad, porque su fama ya empezaba a ser notoria y no quería en un principio que le reconocieran como el Mesías, como el ungido, como el enviado. Hay muchos textos, solamente vamos a leer dos con respecto a su ocultación o secreto de su mesianismo. En otra ocasión, en Marcos también, sin salirme del Evangelio de Marcos, solo hay que avanzar unas páginas, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, en esta ocasión estaba delante
dirigiéndose a unos espíritus inmundos que estaba sacando de alguien y le dice directamente a los espíritus inmundos porque le conocían. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, le estaban identificando, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. No le reprendían, a mí me gustan estos adverbios de cantidad, le reprendía mucho, para que no lo descubriesen. Mucha gente pregunta, ¿y por qué los demonios le conocían? Muy sencillo, porque los demonios antes eran ángeles y Jesús siempre estuvo con el Padre, el misterio de la Trinidad, del cual no vamos a hablar, y lógicamente claro que le conocían. Si estuvo por toda la eternidad hasta la creación de los primeros seres celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, le conocían perfectamente quién era y le podían descubrir, y él no quería ser descubierto, sino mantener, por el contrario, su secreto de que él era el Mesías. Por lo tanto, hemos leído en el capítulo 1, en el capítulo 3 de Marcos, pero en el capítulo 1 que no se nos olvide que él se tenía que desplazar al desierto para impartir sus enseñanzas. ¿Por qué? Lo hemos leído. Porque no podía entrar con libertad ni abiertamente en las ciudades porque ya sabían quién era. Y a él, por lo pronto, no le interesaba que nadie conociera su identidad. Eso es lo que en teología se le llama secreto mesiánico. Pero más adelante, finalmente, y porque él quiere, él revela su identidad delante del sumo sacerdote. En una ocasión, porque el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, estaba bajo juramento y había nombrado al Padre. Entonces ahí Jesús no tiene más remedio que hablar. Porque siempre que fue llevado tanto delante de Pilatos como de Anás, Caifás y de tanta gente, lo que más le asombraba a Pilato, precisamente cuando fue llevado a Roma, delante del gobierno romano, él callaba y dice, y Pilato se asombraba de su silencio. ¿Por qué? Porque alguien que tenía en su poder todos los argumentos para defenderse, él no se defendió. Y Pilato esto no lo entendía. ¿Cómo siendo inocente, que aún yo lo tengo claro y por eso se lavó las manos, cómo no se le ocurre a este hombre defenderse? Y eso le asombraba. Él mantenía silencio. Pero dice, seguimos en Marcos, en el capítulo 14, versículos 61 y 62, leemos, pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto no podían soportarlo. Escuchar eso, bueno, y otras cosas que dijo que vamos a ir viendo más adelante. El yo soy, de lo que hablaba nuestro hermano Juan la semana pasada. Los 8 yo soy que se encuentran en el Nuevo Testamento, que hablan de su identidad. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Los yo soy. Un día hablaremos, siguiendo con la cristología, hablaremos de esos yo soy. Finalmente, un centurión romano, que la tradición dice que se llamaba Longinos. Puede ser, no es tan importante saber o no saber el nombre. Pero ocurrió algo con este centurión romano que no se ha indagado mucho en este asunto. No era judío, sino que era romano, era gentil y con toda seguridad practicaría la religión pagana. Le reconoce como hijo de Dios. Pero ¿cómo le reconoce como hijo de Dios? Eso a mí siempre me sorprendió. Y hay personas que leen esto y lo pasan de largo como no dándole importancia. Pero en Marcos capítulo 15 y versículo 39 vemos como este romano, este centurión, se le llamaba centurión porque era jefe de centuria, de 100 soldados, centurión 100. Pues dice la Biblia y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que después de clamar había expirado así, ¿cómo expiraría? Así, de esa manera dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y tenía delante un hombre completamente destruido, herido, malherido,
sangrante, y llegó a confesar en voz alta: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero es que el centurión era jefe, no era cualquier soldado. Y él vio todo, vio la cobardía de Pilato, vio la injusticia en el juicio, vio cómo Pilato se lavó las manos a pesar de, vio su camino hasta el Calvario, vio cómo le ayudó José de Arimatea, vio el silencio de Jesús, que en ningún momento se defendió. Quizá escucharía alguna de las palabras que dijo en la cruz: el Padre perdona a los que no saben lo que se hacen. Muchos indicios para que él pudiera exclamar: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Algo vería el centurión para confirmar su identidad, porque estamos hablando de la identidad del Hijo de Dios. Por lo tanto, el hilo conductor de Marcos, de todos los versículos que se han ido ahí proyectando, el hilo conductor de este Evangelio, es mostrar de forma progresiva quién es Jesús. Eso como cuando lees una novela descriptiva de un personaje y poco a poco te lo va describiendo, te lo va contextualizando, de qué familia viene, su carácter, su trabajo, su actitud, su forma de ser. Pues lo mismo hace Marcos. De una forma paulatina y progresiva te va mostrando cómo era la identidad de Jesús. Y esto es lo que estamos haciendo en esta mañana: aprender un poco más de quién era Jesús, de quién era y quién es. Ya se dijo, y no lo voy a repetir, lo nombró también Juan, que Jesús es un personaje histórico y un personaje teológico. Como personaje histórico se ha discrepado mucho, pero hay que ser un poco, no voy a usar una palabra, un poco necio para discutir que realmente este personaje existió. Evidencias hay muchísimas. Históricamente no hay ningún tipo de duda de que Jesús de Nazaret porque la mayor parte del tiempo la vivió allí con sus padres, aún nació en Belén, vivió en Nazaret y murió en Jerusalén. Ese fue su itinerario de vida, pero la mayor parte del tiempo en Nazaret se le conocía como Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret. Pues encontramos de su existencia, de que él existió realmente, no solamente en los 27 testimonios o cartas del Nuevo Testamento, sino que el hermano nos hablaba de fuentes extrabíblicas, fuera de la palabra, historiadores de la época, y él nombró a Plinio el joven Creo, Suetonio, Flavio Josefo, el famoso Flavio Josefo, que todos los alumnos de él ya lo conocen, porque se habla mucho de él cuando se demuestra la existencia histórica de Jesús. En varios de sus escritos, podría haber cogido muchos párrafos de cada uno de ellos, pero lo tenéis en las redes sociales. Podéis buscar. ¿Qué dijo Suetonio acerca de Jesús? ¿Qué dijo Flavio Josefo acerca de Jesús? Y encontraréis textos de la época del siglo I. Por ejemplo, Flavio Josefo nació en el año 36, probablemente 2 o 3 años después que muriera Jesús. Los discípulos estaban con vida. No era un historiador que se dilató en el tiempo 300 años después que Jesús. No, contemporáneo de Jesús. Alguien que podía indagar de primera mano, llamar, tocar a las puertas y preguntar: ¿tú conociste a Jesús? Claro que le conocí. En cierta ocasión en el monte multiplicó panes y peces y comimos un montón de personas. De primera mano podía recabar información. Por lo tanto, el Jesús histórico como tal existió y hay testimonio de ello. Esto a las personas que son incrédulas les impacta un poco, porque siempre hemos tenido un concepto de Jesús, ¿verdad?, muy ligado a la Iglesia, muy espiritualizado, muy con aureola de santidad, muy entronizado dentro de la Iglesia oficial de una forma así, muy santurrona. Pero cuando hablamos del Jesús histórico, eso cuesta creerlo, pero realmente existió. Lo que pasa es que los historiadores le rebajan del título de ser Dios a ser, pues, una buena persona o un gran hombre. Más o menos ese es el título que le dan los historiadores que no aceptan la divinidad de Jesús como identidad suya, sino su humanidad. Fue una buena persona, fue un gran hombre, es lo que se dice de él. Incluso llegan a afirmar estos historiadores que él nunca dijo ser Dios. Se equivocan porque él sí lo dijo. En este sentido se equivocaron, porque en Juan 10:30, cambiamos de evangelio, en Juan 10:30 él dijo algo muy importante y de hecho no sentó bien en el grupo religioso de la época. Él dijo: yo y el Padre uno
somos. Yo y el Padre uno somos. Y no lo dijo ya en silencio, ni guardando ni ocultando su identidad, sino para que todo el mundo lo escuchara. Esto de uno, en griego, es un género neutro. Y ahora que se habla tanto de género, no es ni masculino ni femenino, es neutro. Y significa que aunque son dos personas, el Padre y el Hijo, contienen la misma esencia. Jesús estaba diciendo que tenía perfecta deidad exactamente igual que el Padre. Y eso sonaba muy fuerte a los oídos de los religiosos de la época. De hecho, los que oyeron esta afirmación la entendieron perfectamente. Entendieron perfectamente el hebreo, el arameo que hablaba Jesús y entendieron uno somos. Yo soy de la misma esencia que el Padre y el Padre es de mi misma esencia. Somos la misma cosa. De hecho, solamente tenemos que avanzar 3 versículos más adelante, en Juan 10:33, y vemos la reacción y el por qué realmente arremeten contra él. Hemos leído en Juan 10:30 y ahora leemos en Juan 10:33. Y dice así: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, si sabemos que eres bueno, sino por blasfemia, por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por lo tanto, entendieron lo que había querido decir 3 versículos más atrás, que el Padre y él eran la misma cosa. No te condenamos porque eres un buen hombre, eres una buena persona, tal y como dicen los historiadores actuales, sino que tú, siendo un hombre al cual conocemos, vecino de Nazaret, conocemos a papi, a mami, a tus hermanos, a tu familia, como tú, siendo simplemente un hombre, te haces Dios. En otro lugar dice, te haces semejante a Dios. No es que se hace, es que lo era. Y por eso tiene el valor de decirlo. Y yo de aquí saco varias conclusiones. Y los historiadores dicen que Jesús era una buena persona y era un buen hombre, ¿cómo es posible que una buena persona mintiera diciendo que era Dios sin serlo? Hay algo que no cuadra. Hay un libro de George McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto, donde a base de frases se llega a la conclusión, pero de forma matemática, que Jesús realmente dijo quién era, que era el Hijo de Dios, sin lugar a duda. Es imposible que él mintiera. Aquí yo he hecho una pregunta: ¿cómo es posible que historiadores tan eruditos se atrevan a afirmar que Jesús nunca se declaró Dios, sino que fueron sus discípulos y sus seguidores quienes le declararon ser Dios? Además, esta pregunta me la he hecho yo. Si el Jesús histórico solamente reconocido como un hombre bueno o un gran hombre, ¿podía ser bueno un hombre que mintiera? ¿Cómo podía ser un gran hombre si engañó a tantas y tantas personas diciendo, matad el templo y en 3 días lo reconstruiré, seré azotado y maltratado y muerto y al 3er día me levantaré de entre los muertos? Un buen hombre diciendo tales mentiras, hay algo ahí que no concuerda. ¿Por qué? Porque su identidad, hay personas que no la reconocen. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que reconocer cuál es realmente la identidad. Ese es el histórico, pero ¿quién es el Jesús teológico? Los evangelios son documentos cristológicos porque hablan de Cristo, lo sabemos. Pues en su página recogen quién es Jesús. Los sinópticos, cuando hablamos de sinópticos, son Lucas, Marcos y Mateo, que pueden disponerse para poder leerse juntos, cuentan historias de la vida de Jesús. Y aplican a Jesús los títulos de el Cristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Cuando se dice hijo de, literalmente lo que quiere decir es participante de. Cuando hablamos hijo del hombre, participante de la naturaleza humana. Hijo de Dios, participante de la naturaleza divina. En él confluían ambas cosas. Era verdadero hombre que podía quedarse dormido en una barca y verdadero Dios que podía despertarse en esa misma barca y decirle al viento que se callara y el viento se callaba. Hombre y Dios al mismo tiempo.
Ya en el siglo I los primeros cismas y divisiones de la Iglesia precisamente era porque no se aclaraban, como siempre, los estudiosos, cómo un hombre puede ser Dios, cómo dentro de un Dios puede haber un hombre. Eso era una paradoja imposible de explicar. Así que vamos a recordar lo que hemos hablado hasta ahora con respecto al secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. Aunque hoy día los cristianos sí sabemos que Él era el Mesías, el enviado, el ungido, lo creemos, pero los discípulos no lo sabían. Caminaban cerca de Él, estaban con Él y todavía no sabían quién era Él. No sabían quién era Él hasta que Pedro, por revelación, en Cesarea Marítima, ¿os acordáis de Cesarea Marítima, los que estuvimos allí? En Cesarea Marítima, Pedro confiesa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue pura revelación. Ahí sí pudo identificar Pedro realmente quién era Jesús. Nosotros ahora en el siglo XXI lo sabemos y lo creemos, pero los apóstoles, a pesar de seguirle y de ver tanto milagro y tanta buena actitud, no sabían quién era realmente. En el Evangelio de Juan no es así. El Evangelio de Juan ya desde el principio comienza a hablar de Jesús como Dios. De hecho, es un libro que se centra solo, única y exclusivamente en la divinidad de Jesús. Ya empieza Juan 1:1 diciendo: en el principio era, en griego, el logos, la palabra, el verbo. Y el verbo, la palabra, el logos, estaba con Dios, y el verbo, el logos, la palabra, era el mismo Dios. Ese texto está amañado por los testigos de Jehová, y si alguna vez cae en vuestra mano un libro, se llama Evangelio del Nuevo Mundo, es una Biblia de color verde, ese texto dice lo siguiente: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y colocándole ese artículo indeterminado, le rebajan completamente su divinidad a una humanidad decayente completamente. Pero no, en los originales, y todo el mundo lo sabe, pone que Él era el verbo, estaba con y era el mismo Dios. Juan 1:14, cambiamos de Marcos a Juan. Dice: verbo, ¿qué es el verbo? La palabra, ¿qué es la palabra? Pues a través de la palabra tú puedes comprender una persona. Yo puedo expresar mis emociones, mis sentimientos, todo puedo expresarlo a través de una palabra. Dios es espíritu y para expresarse se expresó a través de la palabra, y la palabra era Jesús. Jesús, la misma palabra, el vocero, el enviado de Dios, quien transmitía el mensaje. Como bien decía nuestro hermano, el mensajero y el mensaje al mismo tiempo. La única vez que se ha dado en esta historia esta tremenda paradoja, dice: y aquel verbo fue hecho carne, el misterio de la encarnación, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora nos vamos rápidamente a ver cómo Jesús es descrita su identidad, porque estamos hablando de la identidad del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Ya lo hemos visto en los otros evangelios, cómo empieza su ministerio, después se da a conocer, pero en Juan, que ya desde el principio empieza a reconocer que Él era Dios, Juan usa los mismos apelativos que los demás evangelios, como el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Todos estos títulos los da exactamente. Pero añade algo más, el Evangelio de Juan. Dice y nos informa de dónde viene y a dónde va. Él viene enviado por alguien, hace algo y se va a otro lugar. Hay mucha más información. De hecho, a Jesús se le llama el enviado. El enviado. La palabra mensajero es ángel, ángelos. Es el mensajero, el que envía un mensaje. Primero, ¿de dónde procede Dios? Jesús, perdón, estamos hablando de la identidad de Jesús, del cielo. Su procedencia es el cielo junto al Padre. Juan 6:38. Cualquier afirmación que haga esta mañana no me voy a atrever a hacerla sin una base bíblica. Juan 6:38 dice así la palabra: porque he descendido del cielo, viene del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, es un enviado. Él es el enviado de Dios. Y vino del cielo.
¿Y a dónde va? Pues vuelve de nuevo al cielo, junto al Padre. ¿Dónde lo podemos leer? Estamos en Juan, seguimos en Juan. En el capítulo 17 y versículos 13 nos dice a dónde va el Señor. Juan 17, 13 dice así la palabra: pero ahora voy a ti. Está hablando con su Padre. Voy a ti, papá, Abba. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En otro sitio dice: ya no os dejaré huérfanos, sino que me envío, pero os dejaré al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, que es el que está ahora aquí en este planeta. El Espíritu Santo de Dios está en medio de su pueblo. Por lo tanto, Él viene del cielo, se va al cielo. ¿Por qué? Porque Él es el enviado del cielo. Y aquí he tenido que apuntar algo que creo que es interesante con respecto al mensaje y mensajero, que lo oí y me gustó, porque digo, si es lo que yo tengo también. Como enviado del Padre trae un mensaje, pero sabéis que el mensaje que trae es el mismo. Y Él viene a comunicar una verdad, pero la verdad que viene a comunicar Él es esa misma verdad. Esto es algo un poco así, ¿verdad? Porque tú puedes traer un mensaje de alguien, pero ser el mensaje de alguien y tú eres el transmisor. Pero en el momento Él era el emisor y el receptor al mismo tiempo, porque Él era Dios. Jesús, como enviado del Padre, no solo nos trae el mensaje de parte de Dios, sino que Él es el mensaje. No solo comunica la verdad, sino que Él es la verdad. De hecho, en los yo soy, Él dice: yo soy la verdad. En griego, la aletheia, yo soy la verdad, la única verdad, no hay otra verdad fuera de mí. Su persona y la totalidad de su ser es lo que el Padre quiere comunicarnos. Por lo tanto, si el Padre tiene algún mensaje que comunicar a esta humanidad, que somos nosotros, los que vivieron antes que nosotros, los que vivimos ahora y los que vivirán después, hasta la venida de Cristo, pues el mensaje que el Padre tiene para esta humanidad es la persona de Jesús y la totalidad de su ser. Por lo tanto, un mensaje de Dios hay que escucharlo con atención. Y si el mensaje de Dios es que conozcamos en su totalidad a Cristo, pues vamos a estudiar quién es Cristo. Vamos a ver a qué vino, por qué vino, qué hizo, cómo lo hizo, de qué forma lo hizo. Y no es malo conocer a Jesús. Conocemos a personas, conocemos a amigos, pero qué mejor que conocer a Jesús. Así que vamos a ver 3 aspectos en esta mañana, porque hoy vamos a terminar prontito, no me voy a alargar mucho. Jesús, como enviado, sin salirme de Juan, Él se manifiesta de 3 formas distintas. O viene a llevar a cabo 3 mensajes, o 3 formas de actuar, o 3 actitudes. La primera, vamos a ver 1, 2 y 3, regándolo con textos bíblicos. Primero, como enviado, Él viene, ¿a qué viene Jesús a la tierra? A cumplir la voluntad del Padre. Primer punto, viene a cumplir la voluntad del Padre, no su voluntad. Nosotros no podemos manejar la voluntad de Dios con el decreto y declaro, no. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no decretó que pasara, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque al final no es lo que nosotros digamos lo que Dios tiene que hacer, sino que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer porque es su voluntad. Y Jesús vino precisamente, ejemplo nos dio, para hacer la voluntad del Padre. Cualquier cosa que se salga de ahí no es una sana doctrina. No podemos cambiar la voluntad del Padre. Juan 4:34. Vamos a regar un poco con Biblia el primer objetivo por el cual Él fue enviado. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, mi sustento, es lo que nos sustenta, lo que nos mantiene con vida, el sustento diario. Mi quehacer diario aquí en esta tierra, el tiempo que dure mi ministerio, es hacer la voluntad del que me envió, su voluntad perfecta, no de cualquier manera, como hizo el rey Saúl, que se le mandó matar a todos los amalecitas, pero le perdonó la vida
a algunos cuantos y a algunos cuantos animales, y su reino le fue quitado. Era un reino conforme al corazón de un hombre del mundo, pero el Rey Jesús cumplió la voluntad de su Padre a rajatabla. Juan 5:30, siguiente versículo, que confirma que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. No puedo hacer yo nada por mí mismo. No puedo hacer yo nada por mí mismo. ¡Qué humildad! Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, pero mi juicio es justo por algo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es un ejemplo de humildad increíble. Se humanó, se humilló hasta lo sumo. Y el Padre lo exaltó también hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo crea que Jesús es el Señor. Es increíble la humildad de Jesús. Juan 6:38, el último que hablo. Bueno, no, me queda otro más. El penúltimo, Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo, ya sabemos que descendió, y lo hemos leído antes, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De hecho, en su humanidad, él quiso no pasar por la cruz. Él sabía en qué consistía la metodología de una crucifixión romana. El prólogo, los golpes, los azotes, él no contaba con la corona de espinas, eso fue un regalo bochornoso y de burla. El ser colgado de una cruz sin respiración, tenían que incorporarse sobre sus propios pies para tomar aire. De hecho, cuando remataban a los reos que estaban colgados de la cruz, le quebraban las piernas precisamente para eso, para acelerar su muerte, porque al incorporarse sobre sus piernas podían retomar aire. Al no incorporarse, morían por asfixia, una muerte cruenta. Y él sabía, y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero, mi carne no quiere sufrir el golpe del martillo y el clavo sobre... Pero yo sé que no he sido enviado a eso. No se haga mi voluntad, esa es la voluntad de mi carne, de mi parte humana, sino tu voluntad. Hasta el momento de la muerte cumplió la voluntad del Padre. Y Juan 8:29, el último texto que nos habla de su voluntad, dice así, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo siempre hago lo que le agrada, y lo que le agrada al Padre es su voluntad. Así que Jesús, como enviado, se sometía gozosamente a la voluntad del Padre. No es fácil someterse a la voluntad del Padre, porque obedecer y someterse no es lo mismo, y a veces pensamos que son sinónimos. Ser sumiso y ser obediente no es lo mismo. Tú a un niño bajo amenaza puedes darle un azote y decir, siéntate o te voy a dar, y te obedece pero por miedo al castigo. La sumisión es distinto, es estar de acuerdo con, aunque sea injusto. Eso es más complicado, eso es más complejo. A lo mejor somos muy obedientes pero poco sumisos. Jesús era sumiso, se sometió a la voluntad del Padre. Segundo objetivo que él traía aquí a la tierra, fue enviado no solamente a hacer la voluntad del Padre, sino a hablar las palabras del Padre. El Padre no tenía boca física porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, que dice la palabra, es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Pero Jesús sí se humanó y él podía articular palabras. Fue enviado a aquella nación, habló en aquel idioma. Hoy en día todo su mensaje lo tenemos traducido a todos los idiomas del planeta Tierra. Puedes encontrar una Biblia en chino, en japonés, en finés, en danés, en griego, en turco, en cualquier idioma. Las palabras del Padre las tenemos traducidas. Pues Él vino precisamente a eso, a hablar las palabras del Padre. ¿Por qué? Porque Él era el verbo, Él era el logos, Él era la palabra. La voluntad del Padre hecha palabra. Lo que Él hablaba y decía era la voluntad del Padre. Enviado a hablar las palabras del Padre. Juan 7, 16, 18. Vamos a ver cómo Jesús hablaba no por su propia cuenta. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia
cuenta. Él no hablaba por su propia cuenta lo que él quería, sino que él hablaba las palabras del Padre. ¿Por qué? Porque él quería hacer la voluntad. Y quien quiere hacer la voluntad de Dios, lo que va a transmitir siempre es la palabra de Dios. Seguimos con Juan, capítulo 12, versículo 49. Estamos hablando de las palabras. Primero la voluntad, segundo las palabras. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, no por capricho. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él me ha dicho qué tengo que decir y qué es lo que tengo que hablar. Soy el vocero de Dios. Soy su boca. Soy su boca para que escuchéis lo que Él tiene que decir a la humanidad. Lógicamente tenía una relación íntima con el Padre. Antes de rayar el alba, él ya estaba hablando con el Padre y esa comunión tan íntima con el Padre hacía que oyera sin interferencias la voz del Padre y podía transmitir en palabras la voluntad del Padre por medio de verbos. Bueno, verbos, complementos, y no vamos a entrar ahora en gramática. Y las palabras que él hablaba no eran un almacenaje de conocimientos filosóficos o teológicos que está muy de moda. Yo veo muy bien estudiar la palabra con la intención de enseñarla en seminarios y personas que se van a preparar para. Pero donde no sé cómo podemos predicar en lugares donde no hay conocimiento bíblico y empezamos a hablarle en griego y en arameo. Yo pienso que el mensaje de Jesús es muy sencillico, Pero bueno, no está mal tener conocimiento, a efectos por lo menos de saber que nos traemos entre manos y que no ser engañados. Repito, Jesús lo que decía no eran conocimientos filosóficos ni almacenaje teológico. Las palabras que el enviado hablaba eran las del enviador. Las palabras del enviado eran las palabras del enviador o de aquel que lo enviaba, del Padre. ¿Y por qué? Porque los oídos de Jesús estaban atentos a la voz del Padre. Y como prestaba tanta atención y estaba tan cerca del Padre, no tergiversaba ni una sola coma, ni un solo punto, ni un solo acento. Transmitía exactamente la palabra de Dios. Por lo tanto, las palabras de Jesús estaban unidas a la relación íntima con el Padre. No así los judíos, que escuchaban la voz de Dios, pero eran sus propias voces las que escuchaban. La gente religiosa sigue haciéndolo así hoy en día. Piensan que su interpretación es la voz de Dios y en lugar de ello son sus propias voces. Ahí tenemos que tener cuidado todos, yo el primero, a ver si lo que hablamos es nuestra propia voluntad, nuestra propia voz, porque se mezcla con nuestras emociones y es muy sencillo que nuestras palabras salgan mezcladas con nuestro yo. Si estamos atentos a la palabra del Padre, saldrán palabras del Padre. Juan 8:47 dice... Juan 8:47 es un texto que a mí me gusta. El que es de Dios, el que pertenece a Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, eso se lo está diciendo, porque no sois de Dios. Palabras más fuertes le dijo Jesús a los judíos, ¿eh? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no oís la palabra de Dios, porque no sois de Dios. Si fuerais de Él, os comunicaréis con Él, le escucharéis a Él y hablaréis lo que Él habla. No hablaríais según vuestra tradición o según vuestro conocimiento teológico, sino lo que realmente estáis escuchando del Padre. Y las palabras del Padre no fueron transmitidas de forma teológica. Ya lo he dicho, Jesús era el Verbo. Y todo lo que hizo y dijo era la expresión del Padre. Nos habló del amor del Padre en términos que pudiéramos entenderlo. Habló con ejemplos, con parábolas sencillas para que pudiéramos entenderlo. Era entendible. Y no solamente Él habló e hizo, sino que manifestó con su vida las obras del Padre. Y ya estamos en el tercer aspecto por el cual Jesús fue el enviado. Primero, vino a hacer la voluntad del Padre. Segundo, habló las palabras del Padre. Y tercero, hizo las obras del Padre. Hizo las obras del Padre. Pero antes de meternos ahí, en el último aspecto, voy a leer dos versículos que creo que son interesantes. Están en Juan 7, 28, 29, antes de pasar a las obras.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Claro que sé quién es y estoy con él sentado desde la eternidad. Juan 8:55. Y hará la contrarréplica a los judíos: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y ya pasamos y terminamos al último aspecto de su envío. El enviado hace las obras del Padre, su voluntad, sus palabras, sus obras. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está hablando del Bautista, porque las obras, ahora hablamos de obras, ni de voluntad ni de palabra, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Seguimos con Juan, capítulo 9, versículo 4. Esto es interesante, este texto es muy bueno para ver lo importante que es hacer las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora, está hablando, ahora durante el tiempo de mi ministerio es tiempo de que no solamente escuchéis lo que el Padre tiene para vosotros, sino manifestaros por mi forma de comportarme cómo es la actitud del Padre hacia vosotros. Perdonador, amoroso. Y de hecho las obras realizadas por las obras realizadas por Jesús en el Evangelio de Juan son llamadas señales. Nosotros siempre las palabras señales las asociamos a los milagros. Jesús hizo muchas señales y milagros, y es cierto, pero la palabra señal se llama señal porque señala al enviador Dios y al enviado Jesús, al Padre y al Hijo. Y las obras fueron la prueba de su validez. Es como si alguien te dice: yo sé hacer, no sé, yo sé escribir en chino. Pues muéstramelo por tus obras, y escribe, y le dices a alguien que si sabes traducirlo, sí, perfectamente. Por tus obras demuestras que lo que dices es cierto o no es cierto. Y Jesús con sus obras lo que estaba manifestando que lo que había dicho realmente era cierto. Por lo tanto, el que lo envió era el mismo Dios y él era el Hijo de Dios. Por eso, repito, las obras de Jesús fueron la prueba de la validez de su mensaje. ¿Y qué propósito tenía? Pues aumentar la fe de quien las veía. Juan 2:11, último versículo, y terminamos. Con este versículo terminamos la exposición de la palabra. Hablando de las señales, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Repito, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a través de las obras, y sus discípulos creyeron en él. Porque Jesús como enviado no es un enviado cualquiera, no es ordinario. Cuando se hacen asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Pues la llegada de Jesús a la tierra no fue una llegada ordinaria, fue una llegada extraordinaria, anunciada por los ángeles. Y antes de morir, ¿quién le fortalecía? Un ángel. Los ángeles, las criaturas celestiales siempre estuvieron al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque él y el Padre eran la misma cosa. ¿Por qué era un enviado especial? Lo resumimos. Porque era el mensajero y el mensaje, el proclamador de la verdad y la verdad en sí misma. Y como enviado de Dios, cumplió 3 requisitos. Primero, cumple la voluntad de su Padre. Segundo, habla las palabras del Padre. Y tercero y último, realiza las obras del Padre. Hasta aquí. Simplemente es un aspecto más de la vida de Jesús para que aprendamos a conocer por qué vino, quién le envió y qué es lo que le envió a hacer. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues el que conozcamos completamente a Jesús. Por eso andamos en esta línea de conocerle a través de estos aspectos y de otros muchos más que iremos viendo poco a poco cuando tengamos la oportunidad de compartir su palabra. Conocer la identidad
de quién es el Maestro Jesús. Así que Dios bendiga su palabra.